Hoy os voy a hablar de la oxitocina, que es una hormona que quiero que os acompañe el resto de vuestra vida. Yo estudié en la carrera que la función de la oxitocina era fundamentalmente en el momento del parto, porque es la que potencia las contracciones, y en la lactancia. Mis conocimientos quedaban allí, hasta que un día me sucedió una anécdota que me cambió en muchísimos aspectos. Acababa de nacer mi tercer hijo, yo estaba dando de comer al pequeño, estaba en plena lactancia, y ese día presentaban un nuevo fármaco de psiquiatría en Madrid, en el centro de Madrid, en el Madrid antiguo. Cogí mi coche pequeño, me escapé de casa, aparqué en un parking de la zona centro y subí al hotel. Escuché la presentación del fármaco y cuando volví al coche, en el parking, me di cuenta que un tipo con mala pinta me estaba observando. Empecé a acelerar el paso, me acerqué a mi coche y el cortisol empezó a subir. Yo me di cuenta, empecé a tener miedo. La ansiedad se apoderó de mí. Me pegó un grito y me dijo: dame las llaves, dame el móvil, dame el dinero. Empecé a angustiarme. Noté que silbaba o gritaba a otra persona para que acudiera. Me subí al coche y como si yo fuera alguien, un superhéroe o alguien de una película de acción, arranqué y salí del aparcamiento a toda velocidad. El corazón me latía, tenía una angustia enorme, no podía dejar de sufrir y mientras iba en la Castellana, subía por toda la Castellana, llamé a mi marido y le dije: me han atracado, pero era incapaz de hablar. Y yo sabía que me había intoxicado de cortisol, sabía que era un pico de cortisol y sabía exactamente los síntomas, pero era incapaz de relajarme. Llegué a casa en ese momento, la persona que se había quedado cuidando a mi hijo me lo dio en brazos, empecé a darle el pecho y mi marido entró corriendo en la habitación y me dijo: ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y yo, con una paz completamente inexplicable, le empecé a decir: pues mira, estaba yo en el parking y de repente un tipo con muy mala pinta se ha acercado a mí y mi marido me dijo: no han pasado ni 20 minutos, ¿te has tomado algo? Y efectivamente tenía razón, yo estaba súper calmada y no era normal. Ese pico de cortisol debería haberme durado al menos unas 2 horas en el cerebro y en el organismo. Me quedé mirando a mi hijo pequeño y me pregunté: ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? En cuanto terminó de comer el pequeño, me metí en internet, empecé a buscar y un mundo entero se abrió ante mí. Efectivamente, la oxitocina bajaba el cortisol. Esta ha sido una de mis investigaciones de los 2 últimos años. Entender cómo funciona la oxitocina. Entender cómo podemos estimular la oxitocina. Entender cómo podemos conseguir sentirnos mejor en momentos de estrés y bajar esos niveles de cortisol, porque la sociedad hoy en día está inflamada e intoxicada de cortisol. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Es la hormona que se encarga de la inteligencia emocional. Ser capaz de liberar oxitocina en un momento de tensión social o de angustia mitiga el miedo que esto nos produce. Imaginar, por ejemplo, que tienes una presentación o que tienes que dar una conferencia en público o que tienes que presentar los resultados delante de tu equipo y de repente notas un nudo en el estómago. Tienes el cortisol por los aires. De repente te encuentras con una cara conocida y amable que te sonríe y te muestra su apoyo. De golpe, los niveles de cortisol comienzan a disminuir. La amígdala, que es el centro de control de las emociones, se alivia y en ese instante te sientes más confiado y tranquilo. Esto puede suceder en múltiples ocasiones, como alguien que parece, por ejemplo, padece de fobia social y que no tiene confianza en sí mismo. Imaginemos en alguien profundamente inseguro, que le cuesta mucho tomar decisiones y de repente se encuentra con esa persona vitamina que le alivia esa angustia, le ayuda a tomar la decisión y automáticamente le genera oxitocina y por lo tanto baja ese famoso cortisol. Entonces, ese sistema de alerta se desactiva y se potencia esa oxitocina que nos hace sentirnos mejor. Hay muchas maneras de desactivar los cuadros de alerta, de amenaza, de incertidumbre. Y por eso, cuando conocemos los beneficios de esta oxitocina, puede ser eficaz para lograrlo. Si un día te encuentras en una situación de miedo y de repente recibes un abrazo o una muestra de afecto, esa angustia va a disminuir y te vas a sentir mucho más confiado para poder hacer frente a ese desafío. Si eres capaz de entender este mecanismo de la mente, vas a poder interpretar mucho mejor lo que te sucede en la vida. Las personas que viven preocupadas, estresadas por motivos profesionales, económicos, personales o de salud, o viven paralizadas por el miedo, por la incertidumbre, bloquean la secreción de oxitocina y por lo tanto son incapaces de empatizar. Desde un punto de vista puramente evolutivo, esto tiene su lógica. Como hemos visto, si el cerebro percibe que tú estás en una situación de riesgo para tu supervivencia, lo correcto es que te focalices en superarla. En esa coyuntura, si dispersas tu atención y tus energías con los problemas emocionales de otros, esto es altamente ineficiente. Si estás huyendo de alguien que te persigue por la calle, lo último que vas a hacer es fijarte en el pobre que está en la iglesia y darle dinero. Esos mecanismos bioquímicos, en cierto modo, justifican el egoísmo que solemos tener las personas en las situaciones límite, en las situaciones de alerta o de amenaza, y nos obligan a valorar todavía más
a las personas que en esos momentos incluso son capaces de empatizar. ¿Qué nos pone en estado de alerta? Aquí entra nuestro famoso cortisol. Dedicaré un podcast especial a recordaros el mecanismo del cortisol y cómo funciona. Pero ya sabéis que es esa hormona que se activa en los momentos de alerta, de amenaza, de preocupación. Tiene un momento de pico y luego va bajando. Pero el cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y tiene que ser bajita para poder dormir, y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego comienza a disminuir a lo largo del día. Cuando una persona tiene un pico de cortisol, te ayuda a estar en estado de alerta y modifica todo tu organismo para poder hacer frente a ese desafío. Comienzan las famosas taquicardias, taquipnea, metes oxígeno en el organismo para poder hacer frente a ese desafío. También, por otro lado, se modifica la glucosa, se movilizan las grasas, y esto es necesario para luchar o huir, que es necesario en esos momentos de lucha. Pero cuando una persona vive constantemente preocupada por algo, se intoxica de cortisol. Y eso nos impide que la oxitocina funcione de forma adecuada. En esos instantes, tener una persona vitamina cerca de nosotros, nuestra pareja, nuestro padre, un hijo, un amigo, un tutor, un compañero de trabajo que te abraza, te sonríe, confía en ti, te saca una sonrisa, puede ayudarte a bajar esos instantes de angustia. La oxitocina, no olvidemos, que es la hormona clave del parto y de la lactancia. Y ahí nace el famoso piel con piel. Ese mecanismo tan importante, en el libro le dedico unas páginas y me encantaría que te adentraras en ellas, donde explico cómo el bebé precisa de sus padres, pero sobre todo del contacto. Cuando ese niño, ese bebé recibe el piel con piel, reconoce el olor de la madre, donde ha estado dentro de esa tripilla suya durante 9 meses, y le ayuda a aliviar un momento de angustia. Es el hábitat natural del recién nacido, encontrarse en el regazo de su madre. Y un tema fundamental que se ha investigado muchísimo y que en momentos de COVID me parece clave puntualizar, es que tocarse es necesario para la supervivencia. Una persona que no recibe contacto físico nunca se enferma, y en los casos más graves que se ha visto y se ha estudiado, y en el libro os pongo varios ejemplos, puede llegar a la muerte. El ser humano necesita ser tocado. Si estás escuchando esto y todavía hay muchas restricciones por la pandemia, toca a tu persona burbuja, ponte una escafandra y abraza a alguien. Y si no puedes tocar a nadie porque no te lo permite en tu situación de riesgo, coge una mascota o incluso recibe un masaje, que alguien te masajee el cuello, los brazos, las piernas, pero que tú recibas esa estimulación de la oxitocina. Nuestro cerebro precisa el contacto humano para desarrollarse de forma adecuada. Querido amigo, que seas capaz de desprender oxitocina y que estés abierto a recibir la oxitocina de los demás.